Buenas noches con todos. Soy el doctor José Moreno Lozano, médico neurocirujano de la Clínica Besalio. El día de hoy vamos a hacer una ponencia, webinar, lo que corresponde al traumatismo cráneoencefálico. Es una de las causas más frecuentes de consulta en emergencia que tenemos dentro de la clínica. Día a día, semana a semana, muchos pacientes que han sufrido algún tipo de accidente llegan para recibir una atención clínica, una atención médica pues por emergencia, ¿no? En nuestra clínica. ¿Cuáles son las causas de traumatismo cráneoencefálico, no? Va a depender mucho de la edad de que tenga nuestro paciente, si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto mayor, ¿no? Una de las principales causas de traumatismo cráneoencefálico, o TEC, también como le llamamos, eh, vendría a ser pues las caídas, ¿no? Es algo bien frecuente en niños y en adultos mayores, ¿no? Otras causas son pues los accidentes laborales que pueden presentarse dentro del trabajo, ¿no? También tenemos lesiones producidas pues por algún tipo de deporte, ¿no? Otra también causa también relativamente frecuente también que vemos aquí en emergencia, pues son el caso de agresiones físicas, ¿no? Personas pues que son agredidas por terceros o a veces también por sus propios familiares y vienen también pues a la consulta por emergencia, ¿no? Después de haber sufrido una agresión, ¿no? Y otra también de las causas que muy frecuente también en nuestro medio son los accidentes de tránsito, ¿no? Esto sí es de lo más frecuente que podemos encontrar en nuestra ciudad. Pero ustedes me podrán preguntar, doctor, después de que he tenido un accidente, me he golpeado la cabeza, he tenido un traumatismo cráneoencefálico, eh, ¿cuáles son los signos de gravedad? ¿Qué puede indicar que mi problema, que el accidente que yo he tenido sea de gravedad, ¿no? Entonces hay algunos signos de alarma que toda persona tiene que tener en cuenta cuando sufre pues un golpe en la cabeza. Eh, por ejemplo, si después de un golpe en la cabeza, una caída, independientemente de cuál haya sido su causa, la persona ha perdido la conciencia, o sea, se ha desmayado por segundos, por minutos, eso es un signo que hay que tener mucho en consideración, ¿no? Otro signo, por ejemplo, después de un golpe en la cabeza, si la persona está muy somnolienta, no despierta adecuadamente, tiende mucho a dormirse, mucho cuidado, también es otro signo de alarma. Si la persona presenta convulsiones, ¿no? Se desmaya y presenta convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Convulsiona, ha botado espuma, refieren por la boca, ¿no? También hay que tenerlo en consideración. Es otro signo de alarma que puede indicar que este traumatismo es de consideración o de gravedad. Si va asociado a náuseas, vómitos, si la persona después del golpe en la cabeza tiene vómitos explosivos, vomita, vómitos persistentes, también hay que tenerlo mucho en consideración. Y finalmente, pues, si es que se paraliza alguna extremidad, ¿no? Si dice, después de que se golpeó la cabeza, no mueve un lado del cuerpo, no mueve un brazo, no mueve una pierna, también hay que tener eso en consideración. Esos son signos de alarma que uno tiene que tener mucho cuidado después de un golpe en la cabeza. Algunas consideraciones especiales, ¿no? Y también tiene que ver con la intensidad del trauma, o sea, la intensidad del golpe, la intensidad del accidente, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, tienen un resbalón y de repente se golpean contra la puerta, se golpean de repente contra la pared, o de repente a veces sufren una agresión física, ¿no? De lo más leve, ¿no? De repente un bofetón, etcétera, ¿no? Esos son traumatismos, pues, que tienen una intensidad leve, ¿no? Son traumatismos de baja intensidad, que no revisten mayor importancia, ¿no? Desde un punto de vista médico, ¿no? Pero si, por ejemplo, han tenido una caída de las escaleras, se han caído del segundo al primer piso, se han rodado por las escaleras, eso sí es una intensidad pues grave, ¿no? O de repente un accidente de tránsito, ¿no? Donde han estado conduciendo una motocicleta y de repente pues han chocado contra otro vehículo.
Eso también es grave, ¿no? Generalmente los accidentes de tránsito ya de por sí son lesiones de consideración, ¿no? O agresiones físicas, pues donde existen objetos contundentes, ¿no? Un martillo, un bate de béisbol, donde pues ha habido una agresión fuerte, ¿ya? Entonces eso también es de consideración, ¿no? Si una persona pues ha tenido un trauma de gran intensidad, con mucho mayor razón tiene que buscar atención médica pues inmediata, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en consideración cuando una persona tiene pues un golpe en la cabeza. En especial es que hay que tener siempre, siempre en consideración, ¿no? Eh, o si es un niño, por ejemplo, el que ha presentado pues el golpe en la cabeza, mucho cuidado. Los niños tienden bastante pues a caerse, ¿no? Sobre todo por la misma naturaleza del niño, ¿no? El niño es travieso, el niño es juguetón, siempre hay que tener cuidado, ¿no? Y sobre todo pues porque el niño no te da tantas, no te manifiesta pues con precisión cómo ha sido pues el accidente, ¿no? Salvo que haya estado siendo monitorizado por un adulto lo haya visto, ¿no? Y vea cuál ha sido, pues, la intensidad del trauma, ¿no? Pero siempre hay que tener consideración a los niños. Otras personas que también tenemos que tener mucho en consideración al momento de golpearse la cabeza son nuestros adultos mayores, ¿ya? El adulto mayor ya de por sí es una persona, pues, frágil. Y los traumatismos que se pueden presentar en la cabeza en este grupo de edad suelen ser de mayor consideración que con respecto, pues, a personas más jóvenes, ¿no? Personas que toman medicamentos del tipo anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, ¿no? Como la aspirina, la warfarina, ese tipo de medicamentos que se utilizan para problemas del corazón, también mucho cuidado cuando sufren un golpe en la cabeza. Muchas veces golpes leves en la cabeza en personas que toman este tipo de medicamentos, aspirina, warfarina, pueden producir lesiones graves en el cerebro, ¿no? En comparación con personas que no toman este tipo de pastillas, de medicamentos. Pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia renal, ¿no? Problemas en los riñones, problemas en la sangre, personas que sufren, por ejemplo, de leucemias, eh, problemas en la coagulación sanguínea, déficit de factores de coagulación, mucho cuidado cuando tienen pues un golpe en la cabeza, ¿no? Ya de por sí pues son personas de alto riesgo que ante un golpe en la cabeza pueden presentar pues lesiones graves, ¿no? Y necesitan, como en todos estos grupos de edad y con estos factores de riesgo, pues una atención médica oportuna y pronta, ¿no? Una pregunta muy frecuente que me hacen tanto en emergencia o pacientes que evalúo en consulta externa: doctor, ante todo golpe en la cabeza, ¿tienen que hacerme obligatoriamente una tomografía? Es una pregunta muy común, ¿no? Muchos pacientes van a emergencia. Entonces, en primer lugar, hay que evaluar al paciente, ¿no? Hay que evaluar al paciente, ver cómo está su estado neurológico, ¿no? Examinarlo, verlo, ¿ya? Y según lo que el médico encuentre pues en su examen neurológico, y también según las características y la intensidad del trauma que nos manifiesta el paciente, solicitaremos o no pues una tomografía, ¿no? Si es un paciente que viene de emergencia con un traumatismo de muy baja intensidad, ¿no? De repente un golpe muy, muy sutil, como les había mencionado, ¿no? A veces la persona se resbala, un golpe contra la puerta, contra la pared, o a veces en un juego, a veces el paciente pues recibe un pelotazo en la cabeza. Entonces cuando son traumas de baja intensidad y neurológicamente pues el paciente está íntegro, está intacto, está lúcido, está orientado, y neurológicamente cuando le evaluamos el paciente está normal, no amerita pues hacer una tomografía, ¿no? No es necesario, ¿no? Porque la tomografía implica una carga de radiación para el paciente, o sea, no es un examen pues que sea totalmente inocuo, ¿no? El paciente se irradia, recibe rayos X, es radiación ionizante que a la larga, con el tiempo, puede ser incluso hasta perjudicial. Entonces, ¿siempre se debe hacer una tomografía ante todo golpe en la cabeza? No. Va a depender mucho de las características que he mencionado hasta este momento: intensidad del trauma, estado neurológico, características propias del paciente, ¿no?
Va a depender mucho de ello, ¿no? Si es de repente un niño que se ha rodado por las escaleras, obviamente tendremos que hacer el examen, ¿no? Si se trata de un adulto mayor que de repente ha sufrido una caída fuerte, a veces vienen con cortes en el cuero cabelludo, se ha desmayado, ha estado inconsciente de repente por un buen tiempo, hay que hacer ahí en ese caso pues la tomografía. Si de repente ha sido una persona en un accidente de tránsito, un accidente en motocicleta, donde pues ha sufrido un impacto contra otro vehículo, también hay que hacer pues una tomografía, ¿no? Son características especiales, ¿no? Si es un paciente que se dializa, toma anticoagulantes, se ha resbalado, a veces la misma naturaleza de los problemas de salud que tienen estas personas, tienen episodios de pérdida de desmayos, pérdida de conciencia, hay que hacer la tomografía, ¿no? Entonces hay criterios, ¿no? Que nosotros los médicos evaluamos cuando el paciente viene por emergencia para solicitarlo, pero no en todos los casos lo hacemos, ¿no? Una preocupación muy especial, sobre todo en niños, ¿no? Cuando a veces se caen de la cama, ¿no? El niño se cae de la cama, vienen por emergencia, la mamá, el papá preocupados, ¿no? Doctor, se ha caído de la cama, se ha golpeado la cabeza. Y bueno, a veces uno entiende, ¿no? Los padres, pues siempre la preocupación hacia sus hijos, ¿no? Hay que hacerle una tomografía, ¿no? Pero nosotros lo evaluamos y vemos de que el niño está activo, está comiendo bien, no ha presentado vómitos, está riéndose, jugando como si nada, tolerando muy bien la vía oral. No justifica pues hacer este tipo de estudio, ¿no? O sea, por, bueno, le explicamos perfectamente a los padres, ¿no? Pero depende mucho pues de las características del paciente, ¿no? Para solicitar este estudio. Y recuerden de que no hay que hacerlo pues una tomografía como quien dice por si acaso, ¿no? Porque implica una carga de radiación. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado, no siempre se hace una tomografía, ¿no? Depende mucho de los criterios del médico en base a lo que ha presentado el paciente para hacer este estudio, ¿no? Entonces, una un parámetro muy importante cuando tenemos traumatismo craneoencefálico es la prevención. Prevenir. Siempre la prevención. Si ustedes, por ejemplo, tienen niños pequeños en casa, viven en un edificio, en un segundo piso, en un tercer piso, es muy frecuente, como le dije, en niños que sufran caídas, ¿no? Caídas por las escaleras, caídas del segundo piso, es algo que frecuentemente vemos en emergencia, ¿no? Entonces, hay que adoptar las medidas de seguridad en casa, ¿no? Poner mallas en las ventanas, poner barreras en las gradas, para evitar, pues, de que el niño sufra la caída, ¿no? Hay que evitar, pues, sobre todo los andadores, ¿no? No, es un mal hábito comprar, pues, un andador y a niños de un año ponerlos a dar sus primeros pasos en andador, es peligroso. En ese tipo de andadores, pues, yo he visto en toda mi carrera profesional, pues, que los niños sufren bastantes caídas en andador, entonces eso hay que tratar de evitarlo, ¿no? Hay que tratar de evitar los andadores, ¿no? Y siempre pues bajo supervisión, ¿no? Siempre el niño es travieso, es juguetón, hay que estar siempre al tanto de ellos, ¿no? Evitar que sufran pues accidentes. La gran mayoría pues de niños se accidentan dentro de la casa, ¿no? Esa es la gran mayoría. Y mucho cuidado también con los adultos mayores, ¿no? Adultos mayores pues necesitan siempre de atención, ¿no? Muchos de los accidentes que también se producen en este grupo de edad, ¿no? Son también por descuidos, ¿no? A veces el adulto mayor, pues la persona anciana no tiene el cuidado adecuado, la supervisión adecuada, y bueno, ya por la edad, pues sufren pues de todo, ¿no? A veces hay problemas en la rodilla, problemas en la cadera, dolores, y a veces se levantan de la cama, pisos resbalosos, sufren caídas, pues son personas que son muy propensos a sufrir de caídas. Entonces, siempre como les menciono en esto, prevención, prevenir, ¿no? Los extremos de la vida, ¿no? Bebés, adultos mayores, niños pequeños, hay que tener siempre las medidas preventivas en casa, ¿no? Hay que tenerlo siempre bajo supervisión, bajo cuidado, ¿no? Evitar factores que puedan, pues, condicionar caídas, ¿no? En este tipo de personas vulnerables, ¿no? Bueno, no está de más mencionarlo, ¿no? Todas las empresas
siempre por cuestiones de trabajo, hay que evitar pues los accidentes laborales, ¿no? Es una causa frecuente también de traumatismo, de golpes en la cabeza, los accidentes laborales, ¿no? De hecho, todas las empresas pues manejan protocolos de seguridad laboral, ¿no? Todo trabajador debe seguir al pie de la letra las recomendaciones de seguridad, las recomendaciones laborales que le dan en su respectiva empresa, en su respectivo trabajo, ¿no? Eso es muy importante para prevenir los accidentes también dentro de una empresa, ¿no? Hay que seguir siempre las recomendaciones que sus empleadores les den en sus respectivos centros laborales, ¿no? Para prevenir accidentes, ¿ya? No solamente golpes en la cabeza, accidentes de cualquier tipo, ¿no? Entonces, muy importante ahí, nuevamente, como le recalco, la prevención, ¿no? Y esta es una recomendación pues para todo el público en general, ¿no? Seguir las señales de tránsito, respetar las señales de tránsito. Todos los accidentes de tránsito que evaluamos ahí en emergencia, después cuando hacemos la retrospectiva, indagamos, siempre hay un personal pues policial que llega ahí con todo accidentado. La imprudencia, ¿no? La imprudencia. Se pasó la luz roja, invadió el carril contrario, eh, exceso de velocidad, conducción en estado de ebriedad, bajo efectos del alcohol, pues todos esos son factores para que haya un accidente de tránsito. Entonces, mucho cuidado, hay que seguir siempre al pie de la letra las reglas de tránsito, manejar con prudencia, ceder el paso al peatón, respetar a los ciclistas, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado, entonces uno cuando conduce un vehículo, siempre manejar a la defensiva, ¿no? No ser imprudente cuando uno maneja, ¿no? Vemos muchos accidentes, por ejemplo, que le quieren ganar al semáforo, ¿no? Ya está en 2 segundos, 1 segundo el verde, ya cambiando a amarillo y aceleran, eso yo lo veo frecuentemente, ¿no? Cuando voy por la calle, ¿no? Mucha gente quiere ganarle siempre al semáforo y ahí es donde se dan los accidentes de tránsito. Los motociclistas, los motos lineales, vemos bastante imprudencia, se invaden el carril, se meten por aquí, se meten por allá. Entonces, somos una población con mucha predisposición pues a tener accidentes de tránsito. De hecho, como lo había mencionado al principio, es una de las principales causas pues de atención en emergencia, por golpes en la cabeza, por traumatismo cráneoencefálico. Entonces siempre recuerden la prevención, ¿ya? La prevención es lo más importante para este tipo de lesiones o golpes que podemos tener en la cabeza, ¿no? Muy bien. Entonces les agradezco por su atención. Mm, No sé si tendrán alguna pregunta. Abrimos ahorita la ronda de preguntas para el público espectador. Ya. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Es una duda muy frecuente en todos los pacientes. Si la niña no presentó nada en ese momento y la tomografía fue normal y su desarrollo ha sido hasta la actualidad, que ya tiene 8 años y normal, no ha pasado nada, no va a pasar absolutamente nada de ahora en adelante. O sea, tengo entendido por el contexto de la pregunta que la paciente no presentó pues un traumatismo cráneoencefálico grave, ¿no? O moderado, ¿no? Que eso sí podría tener riesgo de secuelas neurológicas, ¿no? Entiendo que por el contexto fue un traumatismo leve y los traumatismos leves no producen pues estos secuelas neurológicas a largo plazo, ¿no? Entonces, la niña va a continuar con su vida normal, ¿ya? Hay que continuar con la vida normal, no es necesario hacer estudios, no es necesario hacer más pruebas, hay que dejar que la vida continúe. Hay personas que sí pueden tener a veces traumatismos de mayor intensidad, traumatismos graves, y ahí sí puede haber riesgo de que pueda presentar alguna lesión o secuela a futuro. Y aprovechando también esta pregunta, otra duda también que tienen muchos los pacientes es, después de un golpe en la cabeza, más adelante me va a salir un tumor cerebral. Esa es una pregunta muy frecuente y una preocupación muy, muy recurrente en nuestra población, ¿no? Los traumatismos, los golpes en la cabeza, no producen tumores, ¿ya? No producen tumores cerebrales. No es de que porque te golpeaste la cabeza, de aquí en 1, 2, 3 años, en 10 o en 20 años te va a aparecer un tumor en el cerebro. No, no está ni comprobado ni demostrado científicamente
que los traumatismos cráneoencefálicos, los golpes en la cabeza, produzcan tumores. Lo que a veces sí pasa es de que el paciente ya tiene un tumor en el cerebro, ¿ya? Tiene un tumor en el cerebro, no lo sabe en ese momento, o sea, los tumores en el cerebro pues debutan o producen síntomas cuando ya están un poco avanzados, y de repente ya el paciente con un tumor en el cerebro que no sabe que tiene el tumor porque no tiene ningún tipo de síntoma, de repente sufre un golpe en la cabeza, ¿no? Sufre un traumatismo cráneoencefálico, va por emergencia, va por consultorio, se hace el estudio de tomografía o el estudio pertinente, y ahí se detecta pues de que tiene un tumor, ¿no? Por, porque se hizo el estudio a raíz de un accidente, ¿no? Y ahí se detecta, ¿no? Incidentalmente, ¿no? Eso es un hallazgo incidental. Eso a veces sí puede pasar, ¿ya? Pero definitivamente, cuando uno tiene un golpe en la cabeza y es una persona sana, no tiene nada, a futuro eso no produce ningún tipo de tumor, ¿ya? Muy bien. Otra pregunta del público. Cuando una persona tiene un golpe en la cabeza, ¿cuándo es de peligro? ¿Cuándo es de cuidado? Cuando se desmaya. El paciente se golpea la cabeza y se desmaya por unos segundos, por unos minutos. Mucho cuidado. Número dos, cuando después del golpe en la cabeza el paciente o la persona comienza a vomitar, vómitos persistentes, vomita, 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 ¿ya? Muchas náuseas, ¿ya? También eso es de cuidado. Tres, cuando el paciente convulsiona. ¿No? Si el paciente después del golpe en la cabeza tiene convulsiones, se desmaya, convulsiona, bota espuma por la boca, ¿ya? Está inconsciente, ¿ya? También es de cuidado. ¿Ya? Cuando también otras condiciones de cuidado, cuando se paraliza un lado del cuerpo o una extremidad, un brazo, una pierna, después de un golpe en la cabeza, parálisis de un brazo, una pierna, de un lado del cuerpo, mucho cuidado, también eso es el traumatismo de cuidado. Eh, otros signos de cuidado, pues a ver, de todo lo que he mencionado, esos principalmente, ¿no? Ah, y sobre todo cuando el paciente de repente después del golpe en la cabeza, olvida, cuando está muy somnoliento, no despierta bien, no reacciona bien, está desorientado, le preguntan qué te pasa, dónde estamos, no sabe dónde está, no sabe qué fecha es, ¿ya? Tiende mucho a dormirse, como que sí, ya, también eso es de cuidado. Esos son signos que uno tiene que tener mucho cuidado en todo paciente que presenta o sufre de un dolor, de un golpe en la cabeza. Sí, por supuesto. Después de un golpe en la cabeza y cuando sucede cualquiera de estas, cualquiera de estos signos, cuando suceden cualquiera de estos efectos adversos, tienen que acudir inmediatamente por emergencia a un establecimiento de salud lo más pronto posible, ¿ya? Lo más pronto posible. Golpe en la cabeza y presenta convulsiones, desmayos, somnoliento, desorientado, vómitos persistentes, tienen que acudir para evaluación médica inmediata, inmediata, lo más pronto posible. Y si es un niño, un adulto mayor, una persona que toma aspirina o warfarina, pacientes con insuficiencia renal que los dializan, con mayor razón todavía, más pronto todavía tienen que acudir por emergencia. Cuando el paciente va por emergencia y lo evaluamos, ¿ya? Dependiendo de cuál ha sido la intensidad, las circunstancias del golpe, ¿ya? Y viendo cómo está su estado neurológico, ¿ya? Solicitamos algunos exámenes. Si el paciente tiene todas las características que mencioné anteriormente, ¿no? Un traumatismo de gran intensidad, ¿no? Una caída de escaleras, una caída de un segundo piso, un accidente de tránsito, es una persona que cuando va y lo examinamos y neurológicamente no es la respuesta que normal, la respuesta neurológica adecuada que nosotros como médicos esperamos encontrar, solicitamos inmediatamente una tomografía cerebral cuando el paciente tiene estas características, ¿no? Estos signos de gravedad, ¿no? Ese es el estudio que hacemos con mayor frecuencia y es el estudio indicado para todo paciente con un golpe en la cabeza con signos, síntomas de gravedad, ¿no? Signos de alarma que le llamamos nosotros. Ahí amerita hacer ese estudio. Ahora, si son traumatismos así de baja intensidad, un golpe, pues un golpe suave, un golpe que no revista así de mayor gravedad, y nosotros vamos y evaluamos, no ha habido pues ninguno de estos antecedentes, ¿ya? Ningún antecedente de gravedad, paciente totalmente sano,
y cuando lo examinamos neurológicamente el paciente está normal, ¿ya? Normal, no hay ningún signo de alarma, no justifica pues hacer mayor estudio, ¿no? Generalmente a veces el paciente tiene un poco de dolor de cabeza, ¿no? Entonces no justifica hacer un mayor estudio, como les mencioné. Podría de repente observarse un par de horas y si ya una vez que está más recuperado ya va a la casa, pues, ¿no? Cuando son traumatismos de baja intensidad, personas sanas, sin ningún tipo de antecedente y neurológicamente el paciente está normal, no amerita hacer mayor estudio, no lo requiere, no justifica el paciente, ¿no? Y como les había mencionado, ¿no? La tomografía es radiación, o sea, irradiarse, exponerse a una radiación cuando no lo justifica, no lo amerita, para qué exponerse, ¿no? A este estudio, ¿no? Claro, es muy frecuente las caídas de la cuna, las caídas de la cama en bebitos, en lactantes, en niños pequeños, es algo bien frecuente. Entonces, cuando un niño tiene un golpe en la cabeza, ¿ya? Cuando es grave, ¿no? Cuando el niño vomita, vómitos persistentes, ¿no? Bastante vómito persistente. Cuando está muy quejumbroso, ¿no? Demasiado quejumbroso, nada lo alivia, es un llanto inconsolable, ¿no? Llora, 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 o está demasiado dormitado, demasiado somnoliento, esos son signos de alarma, ¿no? Tienen que acudir inmediatamente por emergencia para que ese niño reciba la atención, ¿no? Pero si después de un golpe en la cabeza, eso es una consulta que muchos padres me hacen, ¿no? Familiares, amigos, mi hijito se ha caído de la cama, me llaman inmediatamente, ¿no? Yo primero, después de que les pregunto, ¿no? ¿Y cómo está en este momento? La gran mayoría me responde, no, está normal, me dice, lloró nomás cuando se cayó de la cama, después ya está tranquilo, ya no ha llorado. Les pregunto, ¿no? ¿Está vomitando? ¿Ha vomitado? No, no ha vomitado. ¿Le han dado de comer algo? Sí. Le hemos dado su leche. ¿Ha tolerado? ¿Ha comido? Sí, muy bien. No, no, ha tolerado muy bien, ha comido muy bien. Ahorita está jugando, está riéndose, está como si nada hubiera pasado. Tiene a veces el moretón, el chinchón en la cabeza, pero está tranquilo. Bueno, les digo, ¿no? Si está tranquilo, ha tolerado muy bien la vía oral, está jugando, le digo, tranquilo, no te preocupes, solamente darle un antiinflamatorio, su paracetamol, su Doloral, su ibuprofeno, con eso es suficiente. Claro, les explico, ¿no? Si presentar algún signo de alarma, como que convulsiona, como que está muy somnoliento o comienza a vomitar persistentemente, tienes ahí que llevarlo por emergencia para que reciba atención, ¿no? Pero si está tranquilo ahorita, como si nada hubiera pasado, no te preocupes, tranquilo nomás. Había olvidado mencionarlos. Si a veces tienen chinchones demasiado grandes, ¿ya? Porque a veces hacen, eso se llama, bueno, médicamente el término es un cefalohematoma, ¿no? Chinchón, así, hematomas muy grandes ahí debajo del cuero cabelludo. Ahí sí les recomendaría que de todas maneras sí vayan lo lleven por emergencia. Porque a veces en niños que tienen chinchonazos muy grandotes, a veces pueden haber presentado algún tipo de fractura de cráneo, ¿no? Asociada. Entonces ahí sí habría que hacer algunos estudios ahí por emergencia, ¿no? Ya eso es algo que también quisiera agregar también para que tengan en consideración el, el público espectador, ¿no? Por supuesto, a ustedes muchas gracias. Gracias por la atención, gracias por la oportunidad de permitirme haberles dado esta ponencia. Gracias al público por su atención y por las preguntas. Bueno, y con cualquier consulta médica o cualquier golpe en la cabeza, siempre estaremos pues allí el staff de médicos neurocirujanos en la clínica Besalio para atenderlos allí las 24 horas del día, 7 días a la semana. Gracias por su atención. Buenas noches con todos.